Saludos, hermano y amigo. Te habla el reverendo José Luis Díaz, pastor de la Iglesia del Nazareno Hispana de la ciudad de Lowell, Massachusetts. Es un privilegio poder saludarte a través de... En breve escucharás la exposición de la poderosa palabra de Dios y sé que Dios hablará de manera directa a tu vida. Te invito a que estés atento a este poderoso mensaje y confía en que no importa cuál sea tu necesidad, Dios hará un milagro a favor tuyo. Disfruta la poderosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanita. Los niños pueden pasar a su actividad de la iglesia infantil, así que pueden pasar. Y mientras tanto, entonces, amados, les quiero invitar a buscar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor en el día de hoy la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, los versos 11 al 24. Esta porción bíblica también es una porción conocida, es una porción que se ha hablado muchísimo de ella. Es la parábola del hijo pródigo. Pero quiero que nuevamente podamos reflexionar brevemente en ella, porque como siempre hemos dicho, la palabra de Dios es palabra de Dios y dice su palabra que es viva y es eficaz. Así que por consiguiente, algo nuevo también el Señor va a decirnos a través de esta poderosa, linda y maravillosa palabra. Así que en Lucas capítulo 15, los versos 11 al 24, es la porción que quiero brevemente que reflexionemos en ella. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 11 al 24. Dice así la poderosa palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Señor bendiga esa linda palabra, amado. Puede tomar su lugar. Como indiqué, amados, es una palabra conocida. Es una palabra que usted ha leído. Usted posiblemente ha escuchado alguna reflexión sobre ella. Posiblemente ha escuchado alguna exposición de esta palabra. Pero como indiqué, amados, es palabra de Dios. Y por consiguiente, esa palabra algo nuevo nos va a decir a nosotros en este día. Y a la luz de esta palabra, como indicamos de Lucas capítulo 15, versos 11 al 24, he titulado el sermón para el día de hoy, Volviendo en sí. Volviendo en sí. Este capítulo 15 de Lucas nos presenta, todo el capítulo nos presenta
tres parábolas. Si usted observa en todo el capítulo 15, habla de la parábola de la oveja perdida, habla de la parábola de la moneda perdida y habla de la parábola del hijo pródigo. Habla de cada una de ellas de algo que se pierde, pero es encontrado. Así que ya nos da un gran mensaje ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Y como indicamos, las tres, o todo este capítulo, habla de parábolas. Y la parábola fue un método que nuestro Señor Jesucristo utilizó en muchas ocasiones para enseñar a la audiencia, a los discípulos, traer una enseñanza. Y cuando hablamos entonces de lo que es una parábola simplemente es una narración breve y simbólica. ¿Okay? Es una narración breve y simbólica de la que entonces se extrae una enseñanza moral. Eso es lo que es una parábola, es una narración que es breve, que es simbólica, no literal, simbólica, pero que trae entonces o trata de traer una enseñanza a la audiencia. Y por eso Jesús, en su ministerio terrenal, la utilizó en varias ocasiones, porque era una manera sencilla, primeramente de captar la atención de la gente, porque utilizaba cosas que eran cotidianas, que eran comunes, que eran conocidas de la gente. Por consiguiente, ahí captaba la atención, pero detrás de esas cosas comunes, cotidianas, conocidas de la gente, Jesús quería traer una enseñanza. Y por eso utiliza aquí esta parábola del hijo pródigo. ¿Qué quiere enseñar Jesús a la audiencia y qué nos quiere enseñar para nosotros? Gloria al Señor. Y amado, entonces, pues por consiguiente, el título del sermón es Volviendo en sí. Por consiguiente, prestamos la atención en un momento dado en el hijo pródigo. Y en primer lugar, amados, vemos en esta palabra, y algo bien interesante e importante que nosotros siempre tenemos que entender y tenemos que comprender a cabalidad. Y en primer lugar, verso 12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. En primer lugar, amado, aquí nos enseña que Dios nos capacitó a cada uno de nosotros para tomar decisiones. Y fíjense que le dije que esto es bien importante que lo entendamos, porque mire que le echamos la culpa a Dios en lo que nos sucede, y más aún, mire que le echamos la culpa al diablo de lo que nos sucede. ¿Verdad que sí? Yo siempre digo que a veces el diablo no tiene culpa de cosas que nos pasan a nosotros. Muchas cosas que nos suceden a nosotros son provocadas por nuestras malas decisiones. Y en ese primer verso que estoy prestando atención, amado, nos enseña que Dios nos capacitó y nos creó con la capacidad de tomar decisiones. Fíjense aquí que el muchacho menor en la parábola, ¿verdad?, simbólica, le pide al padre, dame la parte de la herencia que me corresponde a mí, dámela. Está tomando decisión, ¿verdad? Y el padre, como padre, pues le dijo, ok, aquí está tu parte. Pero si usted observa, claro que ese es otro asunto, no el de ahora, pero para que analice brevemente, fíjense que cuando le dio la parte al hijo menor, también se la dio al hijo mayor. Mire lo que dice el verso 12. Qué interesante es leer la palabra con la visión de escudriñar. Mire lo que dice el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y, ¿qué dice ahí? Y les repartió los bienes. Y les, quiere decir que se la dio al hijo mayor,
Al hijo menor y al hijo mayor. O sea que el mayor también, tanto que se quejó y también cogió la de él. ¿Ah? Pero lo que estamos enfocando en esta primera parte, amado, es que tenemos que entender que Dios te creó a ti y a mí con capacidad para tomar decisiones. Eso es lo que se llama el libre albedrío. A todos Dios nos dio esa capacidad. Dios nos creó seres humanos capaces para decidir. Por eso allí en el jardín del Edén, en la creación, ¿verdad? El Señor no creó seres roboses, ¿ok? Seres robots, ni autómatas. O sea, Dios creó gente con capacidad para tomar decisiones. Y en un momento dado, esa primera creación, esa primera generación llamada Adán y Eva, se iban a enfrentar, sea el lunes, sea el martes, o sea el jueves, o sea el viernes, de manera simbólica, ¿verdad? Estoy hablando. En un momento dado se iban a enfrentar a la toma de decisiones. Porque Dios nos creó con capacidad para decidir. Y no puedes nunca olvidarte de eso. Por consiguiente, tenemos que procurar siempre tomar buenas decisiones. ¿Sí o no? Sí, Señor. Tenemos que procurar, y de hecho ahí es que entra entonces la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice la palabra que el que esté falto de sabiduría, demándela de Dios. Y la sabiduría es tomar buenas decisiones, hermanos. Así que no hay nadie realmente excusado para tomar malas decisiones si pedimos sabiduría al Espíritu Santo, que dice la palabra que está dispuesto a darla en abundancia, dice el Señor. Así que, amado, tenemos que cada uno de nosotros entender que tú y yo somos responsables de nuestras decisiones. Así que no estemos culpando al otro. No estemos culpando a fulana, fulano, ¿verdad? Claro, hay situaciones que nos tocan a nosotros que es producto obviamente de malas decisiones de otros. Por ejemplo, si esta nación toma malas decisiones, todos nosotros seremos afectados, ¿verdad que sí? Claro que sí, de una manera indirecta. Somos afectados y no es producto de que nosotros tomamos las decisiones. Pero en este caso, amado, estamos hablando de nuestras decisiones personales. Dios te creó con capacidad para decidir. Procuremos tomar buenas decisiones, porque Dios nos creó con libre albedrío. El libre albedrío, amado, simplemente es la capacidad de tomar decisiones, porque creemos que la creación de la raza humana a la imagen de Dios incluyó la capacidad de decidir entre el bien y el mal, y que por lo tanto los seres humanos fueron hechos moralmente responsables, que a través de la caída de Adán ellos se tornaron depravados, de tal modo que ahora no pueden por sí mismos y por sus capacidades y obras volver a la fe e invocar a Dios. Pero está declarando en primer lugar, amado, que este muchacho fue él quien tomó la decisión de pedir su herencia e irse. Así que, amado, es importante comprender eso, porque mucho nos gusta culpar a otros, ¿verdad? Bueno, dicen en nuestro país, en Puerto Rico, que la culpa es huérfana, ¿verdad? Nadie la quiere, es huérfana. Pero aquí estamos entendiendo que Dios te creó a ti, me creó a mí, nos creó a todos nosotros con capacidad para tomar decisiones. Por consiguiente, amado, procuremos tomar buenas decisiones. Así que en primer lugar, vemos que el joven ejerció su capacidad de tomar decisiones, pidió su herencia. En segundo lugar, los versos 13 al 16 nos señala
que por cuanto Dios nos creó con capacidad para tomar decisiones, todos nosotros somos responsables de nuestros actos. Todos nosotros, o sea, si usted tomó una mala decisión, no aculpe al otro que está al lado suyo. Fue usted quien tomó la mala decisión. Por lo tanto, usted tiene que afrontar las consecuencias de esa mala decisión. Mire lo que dice el verso 13 al 16. Nuevamente repetimos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, o sea que ya la tarjetita la metí en la ATM y decía decline, decline, decline. No hay más nada, no hay más nada, no hay más nada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llevar su vientre llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, fue responsable ¿de qué? De su mala administración. Así que Dios nos da capacidad para decidir y Dios nos da capacidad para ser buenos administradores. Pero si soy mal administrador, amado, ¿quién va a cosechar las consecuencias? Yo. ¿Ok? Así que mire la situación de este joven. Primero, ejerció su capacidad de tomar decisiones. Recibe lo que pide y es un mal administrador, un mal mayordomo. Y es lo que la palabra nos dice, el principio de siembra y cosecha. Gálatas capítulo 6, verso 7, dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos mala administración, vamos a cosechar bancarrota. ¿Entienden, amados hermanos? Y eso aplica en toda la vida, ¿sabe, hermanos? En todas nuestras decisiones. Por ejemplo, un ejemplo sencillo y muy claro y muy cotidiano en la selección de parejas. Si usted no seleccionó bien, no culpe a su papá, no culpe a su mamá, no culpe al ministro que los casó, no culpe al sacerdote que los casó, no culpe al juez que los casó, no culpe al vecino, no culpe a fulano. Quien decidió fue usted. Y si se dejó llevar porque era bonito o bonita nada más, hermanos, el amor es mucho más que eso. Es de hecho, nada es nada, no es nada de esto de la apariencia, porque todos nos ponemos viejitos, ¿sabes? Mire, yo pesaba, cuando yo me casé yo pesaba, bueno, era 28 de pantalón, imagínense. Era un galán. Oye, ahora soy... No le voy a decir lo que soy ahora, no. Pero imagínense si mi esposo se hubiese casado porque era bien guapo nada más. Mi hermano, con esta barriguita ya me hubiese botado hace rato, ¿verdad? Lo que quiero decir, amado, es que nosotros tenemos que entender que si yo siembro mal, cosecho mal. No puedo pensar que si siembro guineos, voy a cosechar peras. Jamás. Si siembro guineo, cosecho guineos. No hay otra cosa, porque es el principio de siembra y cosecha, amado hermano. Este joven decidió pedir su herencia
decidió irse a una ciudad lejos y allí no ser buen mayordomo. Dice la palabra que empezó a malgastar su dinero. Y cuando vino a ver, se acabó todo. ¿Y qué cosechó? Bancarrota. Terminó en una hacienda atendiendo cerdos. Estando en su casa en una buena posición, terminó en un lugar donde no era deseado, amado hermano. Pero todo, ¿por qué? Por su mala decisión y por su mala administración. Y quizás lo estamos enfocando mayormente en nuestra vida cotidiana, pero lo enfocamos ahora en lo espiritual. Dios te ha dado la capacidad para decidir servir a Dios o rechazar a Dios. Si sirves a Dios, yo te aseguro, no es que todo te va a salir bien, pero Dios te va a dar el poder, la capacidad para en las dificultades salir victorioso, amado hermano. Pero si decidimos no servir a Dios, como Él anhela que nosotros le sirvamos, que sea el Señor de nuestras vidas, te puedo decir que no todo te va a ir bien. Y si quizás te va bien, entre comillas, en lo del mundo, la Biblia dice, cuando hablaba Jesús también de otro hombre, de que ganó mucho dinero, pero ¿de qué le vale ganar mucho dinero? Y al final que su alma se pierda. Así que Dios te ha dado la capacidad para tocar tu puerta y decir, sí, Señor, te abro mi corazón. Dios te ha dado esa capacidad. Tú decides. Y Dios, como Dios respetuoso, cuando toca, si abre, entra. Si no abre, no entra. No te esfuerza. Pero yo te aseguro que si tú abres, vas a ver la diferencia en tu vida, en tu familia. La verás. Este joven decidió malgastar todo, ser mal mayordomo y recogió lo que él sembró. Bancarrota, amado hermano. Y dice la palabra entonces que en el verso 17 volvió en sí. Qué bueno que el Señor siempre está tocando, hermanos. Qué bueno que el Señor siempre está ahí a la puerta, amado, llamando, tocando, gloria al Señor. Porque Dios no quiere la derrota para ti. Él dijo, yo vine a darte vida y vida en abundancia. Bendecido sea el Señor. Así que, amado, en este verso 17 dice la palabra, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y volviendo en sí implica, la iglesia del Nazareno llama a este volver en sí, en cierta manera, nosotros lo llamamos la gracia preveniente. ¿Qué es la gracia preveniente? La gracia preveniente es que creemos que la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, se concede gratuitamente a todas las personas, capacitando a todos los que quieran para volverse del pecado a la justicia, para creer en Jesucristo y recibir perdón y limpieza del pecado, y para seguir las buenas obras agradables y aceptables ante Él. O sea, en otras palabras, amado, que la gracia preveniente es que Dios siempre está tocando a tu puerta. Tú decides abrirla, pero siempre Dios está ahí tocando la puerta. De hecho, viendo la gracia preveniente, la razón por la cual tú estás en el día de hoy aquí es porque Dios lo permitió. Y porque aquí Dios te está hablando. Y porque aquí Dios está tocando a tu puerta. Gloria al Señor. La gracia preveniente es la gracia
como dijimos, que por medio de Jesucristo se concede gratuitamente a todas las personas. Pero solo tú decides si aceptas esa gracia o no la aceptas. Este joven, dice la palabra, que volvió en sí. O sea, aceptó la gracia preveniente de Dios y reconoció, yo estoy mal, necesito volver a casa. Gloria al Señor. Qué maravilloso que Dios todavía nos sigue dando oportunidades, amados. Qué maravilloso que Dios sigue todavía tocando a la puerta. Bendecido sea el Señor. Qué maravilloso que Dios sigue amándonos. Gloria a Dios. Bendecido sea su nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Y el joven dice la palabra que volvió en sí, amado. Hubo un despertar en su espíritu y decía, caramba, yo no merezco esta vida. Yo no debo estar aquí en este lugar. Este no es mi lugar. Yo quiero regresar a la casa de mi Padre. Gloria al Señor. Y como te dije, Dios está tocando a tu puerta. Qué maravilloso si le abrieran la puerta al Señor. Y como yo siempre he dicho, amado, tener a Cristo en el corazón de uno no es tener una religión. Porque ninguna religión salva, ninguna. El mundo está lleno de religión y mira cómo está el mundo, hermanos. Porque ninguna religión cambia. Tener a Cristo en su corazón es tener una relación personal que día a día se cultiva. Que día a día esa relación se fortalece. Y día a día Él me muestra cuánto me ama. Y día a día yo quiero amarle más a Él. Eso es ser cristiano, amado. Eso es tener a Cristo en el corazón. Y eso es lo que hace la diferencia entonces en nuestras vidas, que se empieza a reflejar. ¿Por qué? Porque cuanto más conozco a Cristo, más le amo. Y por cuanto más le amo, no le quiero fallar. Eso es ser cristiano, amado. No es pertenecer a una iglesia, no es pertenecer a una religión. Porque como le dije, amado, ninguna religión salva. Es tener una relación personal con Cristo. Y este joven volvió en sí, amado, reconoció, yo no merezco estar aquí. Este no es mi lugar. Yo necesito regresar a la casa de mi Padre. Gloria al Señor. Bendecido sea su nombre. Y volvió en sí. Y el volverle en sí le hizo tomar una decisión. Porque recuerde, amados, que dijimos desde el primer punto que Dios te creó con capacidad para tomar decisiones, ¿verdad que sí? ¿De qué vale, amados hermanos, que nosotros podamos decir, si Dios me está hablando, si yo sé que Dios me ama, pero no tomo decisión? Nos quedamos iguales, ¿verdad que sí, amado? Este joven volvió en sí. La gracia preveniente trabajó en su corazón y él permitió, abrió su vida para reconocer que necesitaba un cambio en su vida. Y tomó la decisión. Verso 18 dice, me levantaré. Ahí está la decisión, amado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré significa que tomó acción. No se quedó sentado allí en el lugar donde se encontraba en la hacienda con los cerdos. No se quedó allí postrado. No se quedó allí lamentándose. Dijo, me levantaré. Es tiempo de cambiar. Bendecido sea el Señor. Es tiempo de restauración para mi vida. Gloria al Señor. Y al decidir tomar la acción de levantarse, tomó una nueva dirección. Dice la palabra, iré a mi Padre. Qué linda dirección, ¿verdad, hermanos? Dijo, ya este lugar aquí, yo no quiero estar más en este lugar. Este lugar a mí no me pertenece, no es el lugar para mí. Voy a tomar ahora una dirección nueva. Voy a regresar a la casa de mi Padre. Gloria al Señor. Posiblemente tú fuiste criado en el Evangelio, pero por alguna razón te apartaste.
Qué lindo sería que en este día retornaras a la casa del Padre. Que tomaras la decisión de decir, regreso a la casa de mi Padre. Gloria al Señor. Y allí dice la palabra que tomó la decisión, la acción, me levantaré. Tomó una nueva dirección, iré a mi Padre. Y tercero, confesó delante de su Padre. Le diré, ahí está la confesión, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, tomó acción, buscó una nueva dirección y confesó. Qué maravilloso, amado, que dice la palabra que cuando confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, el evangelista Juan en su carta dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios, amado. Gloria al Señor. Así que no hay razón por qué vivir en el pecado, porque tenemos a alguien a quien confesarle y nos perdona, dice la palabra, y nos limpia de toda maldad. Bendecido sea el Señor. Así que este joven volvió en sí, tomó una decisión, tomó una nueva dirección, hizo confesión y el Padre lo recibió. Dice el verso 20, refleja el gran amor del Padre, que de hecho, amado, es la esencia de la parábola. La parábola, el tema central que encierra la parábola, es el gran amor de Dios. Que aunque sus hijos estén fuera, cuando regresan, los recibe con amor. Bendecido sea el Señor. Dice el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Oh, bendecido sea el Señor. Ese muchacho que se había ido, que había desperdiciado todo el dinero, que llegaba todo andrajoso, amado hermano, todo quizás apestoso porque estaba con los cerdos, amado. Posiblemente, amado, el padre, él venía pensando, bueno, lo decía, que le iba a confesar al padre, te he fallado, ya no me llamen ni tu hijo porque no soy digno de eso. Pero mire la reacción del Padre. Y es la reacción de nuestro gran Padre Celestial, amado. Dios te ama. No hay nadie en esta tierra que te ame más que Dios. Que tú puedas siempre entender eso. Él te ama. Gloria al Señor. Y no hay pecado en esta tierra que si es confesado, no pueda ser perdonado por nuestro Dios. Todos nuestros pecados son perdonados. No hay razón por qué vivir lejos del gran amor de Dios. Bendecido sea el Señor. Dice la palabra, amado, que este gran Padre fue movido a misericordia. Quiere decir, amado, y dice ahí, que y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Lo que da a entender, amado, es que el papá, me imagino, ¿verdad?, cada ratito salía por la puerta o la ventana diciendo, aparecerá mi hijo hoy, aparecerá mi hijo hoy, regresará mi hijo hoy. Yo me imagino que todos los días hacía eso, porque fíjense que dice aquí el verso 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, da a entender que su padre estaba pendiente, que tenía esperanza. Un día yo voy a volver a regresar mi hijo y entrar por esta puerta. ¿Y cómo lo traemos eso a nuestra vida espiritual? Dios también te está esperando. Bendecido sea el Señor. Dios te está esperando, no para acusarte, no para condenarte. Dice aquí la Biblia, amado, que la primera reacción del Padre, y es la reacción de nuestro Padre Celestial, es que dice que el papá corrió hacia él, lo abrazó, dice, se echó sobre su cuello y lo besó.
Oh, bendecido sea el Señor. Cuán grande es el amor de Dios, amado hermano. Gloria al Señor. Por eso te decía, no hay razón para vivir lejos del gran amor de Dios. Juan capítulo 3, verso 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán grande es el amor de Dios, amado. Y dice la palabra entonces, amado, que cuando regresó el muchacho, que el papá se fue sobre su cuello y lo besó, dice la palabra que hubo gran celebración. Quizás, amado, usted y yo no nos imaginamos cuánto dolor le causamos a nuestro Dios cuando nos apartamos de Él. Pero cuánta alegría y cuánta celebración cuando nos volvemos a Él. Gloria al Señor. Dice la palabra que hubo celebración cuando el muchacho llega. Versos 22 al 23 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¿Te estás dando cuenta de lo que el Señor hace con nosotros? Nos restaura, hermanos. Bendecido sea el Señor. Llegó con un vestido andrajoso, apestoso, y el padre dijo, no, saca el mejor vestido para mi hijo, porque sigue siendo mi hijo. Así que quizás te has apartado de Dios y piensas que Dios no te ama, pero Dios sigue amándote y Dios sigue considerándote como su hijo. Así que, amado hermano, gloria al Señor, qué lindo entonces es regresar a la casa de nuestro Padre. Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Gloria al Señor. Eso es lo que sucedió en aquel hogar, en la parábola, de manera simbólica, pero lo que nos refleja es de igual manera cuando nosotros regresamos a la casa de nuestro Padre Celestial. No es un Dios que nos va a acusar, no es un Dios que nos va a condenar, es un Dios que nos restaura. Gloria al Señor, nos pone nuevo vestido, anillos, sandalias, amado hermano. Nos restaura totalmente y nos reconoce nuevamente como sus hijos. Por eso, amado, dice en ese capítulo 15 que estamos considerando, el verso número 7, que así es cuando se acerca un pecador al Señor. Hay fiesta en el cielo. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay celebración. Así que cuánta alegría tú y yo le traemos a nuestro Padre cuando nos acercamos a Él. Cuánta tristeza le provocamos a nuestro Padre cuando nos apartamos de Él. Por lo tanto, amado, el joven volvió en sí, aceptó lo que el Espíritu Santo estaba hablando a su vida, pudo abrir su corazón y decir, he fallado, pero sé que mi Padre está en mi casa y yo sé que Él me va a recibir. Voy a volver a la casa de mi Padre. Termino en este día diciéndote, no importa cuánto tiempo hayas vivido lejos del amor de Dios, hoy es un buen día para regresar a casa y vivir como un hijo de Dios. Hoy es un buen día. Bendecido sea el Señor. Y queremos hacer oración en esta hora. Yo te invito a que cierres tus ojos. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias. Y este día es un buen día para acercarnos al Señor. Y si
Si has vivido lejos de Dios por alguna circunstancia, hoy es un buen día para que te acerques a Dios. Hoy es un buen día para que puedas decirle, Señor, quiero que llegues nuevamente a mi corazón. Aleluya. Porque nadie te ama como Dios te ama. Por eso ahí donde tú estás, quiero hacer este llamado en esta hora. Ahí donde tú estás. Si quieres dejar que Cristo entre en tu corazón, ahí donde tú estás, levanta simplemente tu mano, ahí donde está, y vuelve la baja. Porque simplemente el que tiene que verte es Dios, nadie más. Pero ¿por qué vivir lejos de Dios? Cuando el gran amor de Dios se quiere manifestar totalmente en tu vida. Por eso en este día habrá alguien en esta hora, en este día, aquí en este lugar, que quiere decirle, sí Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón. Como te dije, dejar entrar a Cristo en el corazón no es tener una religión. Porque ninguna religión salva, que siempre nos acordemos de eso. Ninguna religión salva. Es empezar una relación nueva con Cristo. Habrá alguien en este día que servía al Señor y por razones que solo Dios sabe y tú sabes, te apartaste, pero qué bueno que hoy estás aquí. Y Dios te está diciendo, es tiempo de volver a la casa de tu Padre. Bendecido sea el Señor. No tengas miedo, no tengas temor, porque Él te ama. Gloria al Señor. Y no te va a condenar. Dice la Biblia que cuando el Hijo llegó, en vez de condenarle, hicieron fiesta. Celebraron que volvió a la casa. Lo vistieron, le dieron anillos, le dieron sandalias nuevas, o sea, lo restauraron totalmente. Eso es lo que el Señor hace cuando nosotros nos acercamos a Él. Por eso, simplemente levantando tu mano ahí donde estás y hacemos la oración por ti. Gloria al Señor. No te vayas sin el amor de Dios hoy. Que puedas reconocerlo. Habrá alguien este día, gloria al Señor. Bendecido sea su nombre. Amén, gloria al Señor. Amén, gracias Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias Señor. Gracias Señor. Amén. ¿Habrá alguien más en este día? Gloria al Señor. No tengas temor. No tengas miedo. Gloria al Señor. Sin miedo. Gloria a Dios. Ya estamos cerrando. Pero damos gloria a Dios por esta vida. Gracias Señor. ¿Habrá alguien más? Quisiera incluirte en esta oración por salvación. Aleluya. Gracias mi Señor Dios. Gracias Dios. Amén. Si no hay nadie más, pues cerramos en esta hora. Gloria al Señor. Y simplemente te puedo decir que permita al Señor te dé una nueva oportunidad mañana. Yo como ministro del Señor, responsable delante de Dios, no te lo puedo garantizar. Porque usted me ve hoy aquí, posiblemente sea el último día que me vea. Solo Dios sabe cuándo me va a llamar ante su presencia. Por eso pido al Señor que te pueda dar una oportunidad mañana y que no la desperdicies. Porque la Biblia dice que todos vamos a comparecer un día delante de Dios. Esto no es falacia, esto no es cuento. Es la realidad. La Biblia lo dice y hasta ahora la Biblia, todo lo que está escrito ahí se ha cumplido, hermanos. No falla, dando a entender que eso sí es palabra de Dios. Así que bendecimos al Señor por la vida que en este día ha dado su corazón al Señor. Y yo quiero que todos estemos de pie en esta hora y todos podamos hacer esta oración en voz alta. Aunque ustedes lo han hecho, pero junto con esta hermana, la hagamos con ella. Amén. Esta oración de confesión. Todos la vamos a hacer. Gloria al Señor. Señor Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Te pido que me perdones de todos mis pecados y que tu sangre me limpie de toda maldad. Gracias, Señor, porque sé que si muero ahora mismo, ahora, Señor, iré contigo, Padre, a disfrutar de la vida eterna que me vas a dar.
Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque soy salvo. Amén, Señor, y amén. Gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar, amado. Aleluya. Y qué maravilloso. Gloria al Señor es abrir nuestro corazón al Señor.